Capítulo 2. La leyenda del hombre lobo. La célebre leyenda de los hombres lobo ha sido muy popular desde antes de la era cristiana, aunque hubo un considerable aumento en los supuestos casos registrados entre los siglos XII y XIV. Fueron extraños sucesos que aterrorizaron a ciudades enteras y que dejaron impresionantes huellas de sanguinarios ataques de, según lo descrito por los testigos, misteriosos hombres deformes o con apariencia de enormes perros o lobos, quienes supuestamente eran poseídos por el demonio y atacaban, sobre todo, a mujeres y niños. En los albores del surgimiento de la psicología, se definieron padecimientos mentales graves que daban explicación a muchos casos de este tipo. En los anales de la historia y los registros que existen de la Santa Inquisición, podemos encontrar anotaciones de diversas personas que fueron condenadas a morir en la hoguera por encontrarlas culpables de muchos cargos, como violar mujeres y niñas, asesinar e inclusive haberse comido a varios niños, algunos de estos atrozmente arrancados del vientre materno. Como sucedía comúnmente en aquella época, algunas conductas y comportamientos extraños, que ahora se conocen como enfermedades psiquiátricas, eran consideradas manifestaciones malignas en los individuos. Sabemos que mucha gente murió injustamente bajo cargos increíbles. Gracias a las investigaciones que han realizado muchos científicos, sabemos perfectamente que los lobos no atacan a los hombres. Sin embargo, los testigos y las víctimas describían a su agresor como un ser parecido a un lobo, por lo que empezó a circular la versión de que se trataba de lobos humanos, o que eran animales con alguna facultad sobrenatural, que los hacían convertirse en monstruos que agredían a sus víctimas salvajemente, movidos por fuerzas diabólicas. Algún tiempo después, a raíz de los registros de estas historias, el cine se encargó de deformar esta idea, con impactantes cintas que mostraban lobos en dos pies, pero muy distintos a los que en realidad se vieron en Europa medieval. La gente que se empeñaba en negar la existencia de este tipo de fenómenos argumenta varias explicaciones. La más común es la del padecimiento psicológico conocido como licantropía. La licantropía es un trastorno en el que el individuo se cree una bestia silvestre o salvaje, lo cual se manifiesta en una severa transformación del comportamiento del paciente que lo lleva a atacar a quienes le rodean, asesinando con sus propias manos y dientes, pues al estar bajo una crisis de este tipo, el individuo adquiere una fuerza impresionante. No obstante, de ninguna manera, bajo ese padecimiento se registran cambios físicos, como la aparición de vello, garras, colmillos afilados. Todo eso es mental. En algunas partes de Sudamérica se han registrado casos de personas con una extraña enfermedad, la que ha sido llamada hipertricosis generalizada, así llamada por los especialistas. Este padecimiento es a nivel dermatológico, debido a alteraciones genéticas durante la gestación de un nuevo individuo, que nace con un ligero vello sobre todo el cuerpo, hasta que ir creciendo se engrosa, dando una apariencia impresionante. Los sujetos que padecen esa extraña enfermedad tienen el rostro y el cuerpo llenos de pelo, tal como un lobo. De hecho, de manera popular se les ha llamado así, hombres lobo. Esta enfermedad es simplemente una alteración genética en la piel. Sin embargo, algunas personas que la padecen son rechazadas por la sociedad, lo cual los hace introvertidos, retraídos, en algunos casos hasta agresivos, pero no llegan a atacar con saña y a realizar atrocidades como las que hemos mencionado. Algunas otras explicaciones, un tanto más urbanas y populares, sobre los hombres lobo exponen que una persona bajo el influjo de las drogas puede llegar a agredir a sus semejantes de manera sanguinaria. Esto no explica la apariencia del lobo humano. Por otra parte, en la actualidad, existen algunas sectas que celebran asombrosos e impresionantes rituales. Es todo un espectáculo. Después de algunos ritos extáticos, los miembros del grupo matan animales, como cabras y caballos. Les chupan la sangre hasta acabársela. Sin embargo, estas actividades tienen más de satanismo y vampirismo que de hombres lobo propiamente. Contaré ahora una pequeña leyenda que da explicación al origen del mito de los hombres lobo. En un pequeño poblado cercano a una conocida ciudad alemana, vivía una familia, común como cualquier otra. Corría el siglo XVI y la vida en este lugar transcurría tranquilamente.
En una ocasión, el padre de dicha familia, de nombre Henry, cruzaba el espeso bosque que lo llevaba hasta su hogar. Era un frío atardecer. De pronto, en la vereda por la cual caminaba se le apareció de súbito un horrendo ser con forma humana. No era posible mirarlo de frente, ya que causaba un terror paralizante. La criatura hizo retumbar su voz en la soledad del bosque. Habló con Henry, le hizo saber que él era el diablo y le ofreció un interesante trato, a cambio de que Henry le entregara su alma. Lo haría fuerte con grandes poderes sobrehumanos y además le daría vida eterna para que día tras día pudiese probar todas las mieles del éxtasis sexual. A pesar de lo aterrado que se hallaba, Henry no pudo negarse a tan tentadora oferta y aceptó cerrar el pacto, prometiéndose beneficio mutuo al sellarlo con sangre. El diablo le entregó entonces un trozo de la piel de un lobo y le dio la fórmula con la cual Henry tendría el poder de estos animales. En medio de una estremecedora y maligna carcajada, el diablo desapareció dejando al fascinado Henry con una nueva habilidad en su poder. Su vida cambiaría ahora. Henry volvió a casa y no comentó lo sucedido con su familia. En los días que transcurrieron después, se colocó encima la piel para probar el poder que había obtenido. Asombrosamente, el ritual arrojó los resultados que el diablo le había prometido. A partir de ese momento, Henry, cegado por el poder y la maldad, planeó sus atrocidades y empezó a aterrar a todo el pueblo, sobre todo durante las lúgubres noches de luna llena. Una vez convertido en hombre lobo, Henry salió a la penumbra y atacó a todo humano que se le ponía enfrente. Niños, jóvenes y adultos, mujeres, ancianos, a todos atacaba por igual. Su diabólico poder fue creciendo más y más, hasta que llegó el momento en el que ya no necesitó de las sombras de la noche para salir a cazar sus presas. Ahora podía hacer lo que él deseara también de día. Salía a los campos de cultivo en forma de lobo, y cuando veía mujeres solas las atacaba. Justo en ese instante se transformaba en hombre y las violaba salvajemente. Una vez satisfecho su deseo sexual, se convertía de nuevo en lobo y con su poderoso hocico le sacaba el corazón para tragárselo. También atacaba a mujeres embarazadas y les devoraba horriblemente a los bebés que esperaban. Las autoridades decidieron salir a cazar a este diabólico ser que atormentaba a todo el pueblo. Eran más de 20 los valientes soldados y voluntarios que en una ocasión lo encontraron cometiendo una de sus atrocidades. Saltaron sobre él, tomándolo por sorpresa. Su mayor error fue confiarse a salir en plena luz de día. Justo en ese momento los hombres que lo capturaron fueron testigos de la forma en que la bestia se iba transformando nuevamente en hombre. Lo llevaron ante el rey y sin más argumentos fue condenado a morir en la hoguera, junto con toda su familia. La leyenda no termina aquí. Se dice que los sobrenaturales poderes de Henry podrían ser contagiados o transmitidos como una infección hacia las víctimas que sobrevivían a sus ataques, lo que desató una oleada de ataques de criaturas similares por toda Europa. Poco a poco, se han ido terminando los relatos sobre los hombres lobo. Pero, por si las dudas, mucha gente en todo el norte del continente europeo tiene en sus paredes enormes símbolos pintados y amuletos para protegerse y ahuyentar las malas energías. ¿Será también para alejar a los hombres lobo?